todos hemos visto con sorpresa la aparición en el Parque Mirador Norte de desechos hospitalarios que fueron encontrados aparentemente por una persona que trabaja en el servicio de limpieza de este parque. Estamos hablando del hallazgo, señores, de extremidades de personas que aparentemente fueron amputadas en un hospital. Según el vocero de la policía, incluso hay sellos de 80 pintas de sangre, 12 cajas de exámenes del VIH que tienen el logo del Hospital Salvador B. Gautier. Esto es extraordinariamente grave y no solamente por el horror que puede causar encontrarse con aquellos desechos en medio de un parque. Estamos hablando de trozos de personas, sino que estamos hablando también de un problema de salud pública. Por tanto, es importante que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Público investiguen quiénes son los responsables de haber dejado abandonados estos desechos y cómo llegaron ahí. Porque estamos hablando de la posibilidad de que esos desechos contaminen, afecten la salud de las personas que estaban en ese entorno. Uno no sabe cómo se manipuló esa sangre, por qué hay 80 pintas de sangre incluso desechadas, bajo qué condiciones. Uno quisiera pensar que había razones suficientes como para botar estas pintas de sangre. Estamos hablando de 80 pintas de sangre que tal vez fueron utilizadas en un quirófano y no de manera completa, sino que son los empaques, porque en un país donde hay deficiencia incluso para el acceso a sangre, a la donación de sangre y a la sangre que se utiliza en los servicios de salud, uno lo que puede inferir es que en este caso se trata también de desechos, de sangre que tal vez se utilizó de manera parcial en un hospital y que posteriormente iba a ser botada. ¿Cómo llegó a eso allí y las posibles consecuencias que tendría el que estén esparcidos en un lugar público instrumentos utilizados en un centro de salud? Es importante tomarlo en cuenta para las consecuencias posteriores que podría tener el hecho de que se investigue este caso. Así es. En el desayuno de Medios Corripio se entrevistó a Chanel Rosa Chupani, que es el director del Servicio Nacional de Salud, y también ahí salieron a relucir algunos otros desafíos que podrían presentarse en términos de salud y de salubridad de la República Dominicana. Ese habría sido, en el caso de que se determine que tiene que ver con esto del sistema de salud, habría sido uno en lo referente al manejo de los desechos hospitalarios. Ahora, también hay un tema de integrar a los diferentes sectores o subsectores del sector salud, por decirlo de alguna manera, al tema de la atención primaria. Hemos visto con sorpresa y además con desagrado que el Colegio Médico Dominicano y la ANDECLIP ya se han manifestado, por ejemplo, en contra del tema de la atención primaria, un tema extremadamente necesario para garantizar el derecho a la salud de la gente, sobre todo de la gente que tiene menos posibilidades de acceder a clínicas privadas y especializadas. Claro, naturalmente esto representa un problema para el negocio de las clínicas privadas y por eso no es sorpresa que la Asociación de Clínicas Privadas se haya pronunciado en ese sentido. También hablaba el director del SNS acerca de lo que representa construir un hospital con fondos públicos, con el dinero de los contribuyentes y luego entregarlo a un patronato. Eso implica que luego atenderse en ese hospital o en ese centro médico público construido con fondos públicos resulta extremadamente costoso y por lo tanto no garantiza un acceso democrático a ese propio centro. Por lo tanto, el Estado va a estar revisando o ha estado revisando las formas en las que se administran en los hospitales cuando se entregan o si son entregados a este tema de los patronatos. En conclusión, en adición a una visión distinta con lo que tiene que ver con la atención a la salud, impulsando el tema de la atención primaria y dejando atrás el tema de los intereses privados en lo que tiene que ver con la salud pública y el sistema hospitalario público, uno, y dos, tomando en cuenta la forma en la que podrían ser gestionados, administrados y democratizada la salud, parecería ser
que el tema de salud, en adición a presentar cambios, como decía, en esos temas de gestión y de estructura, también tendrá que presentar cambios en lo referente a el tema de los desperdicios hospitalarios y la forma en la que son manejados. Definitivamente el sector salud aún tiene un gran trecho por recorrer y se enfrenta a grandes intereses para hacer que ese recorrido surte efectos a favor de la mayoría de la gente y el derecho a la salud. La verdad es que es preocupante la posición del Colegio Médico Dominicano y de la ANDECLIP. Yo quisiera decir de la ANDECLIP y después que el Colegio Médico Dominicano se haya sumado a esta decisión de oponerse al inicio de la atención primaria, cuando primero tendría que estar delante de todas las prioridades tendrían que estar los pacientes. Vamos a escuchar un fragmento de las declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, cuando participó ayer en el almuerzo del Grupo Corripio, porque son grandes los retos, tú citaste algunos de los que tenemos que atravesar para garantizar un sistema de salud adecuado. Además de los recursos que se necesita por parte del presupuesto nacional y por parte del Poder Ejecutivo a la hora de hacer la asignación presupuestaria, también tenemos que abogar por un sector salud, incluyendo a la clase médica, que piense primero en la gente. Vamos a escuchar un fragmento de sus declaraciones ayer. 22 unidades de atención primaria y que están a la espera de la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social para la entrada de dicho modelo, a pesar de la mala fama que algunos sectores le han proporcionado. El Colegio Médico Dominicano, la Sociedad Médica Especializada y la ANDECLI son las organizaciones que en este momento se oponen y se han opuesto siempre. Ese fue un discurso de miedo y yo creo y tuvo su efecto en la clase media. Pero ya nosotros tenemos bastante tiempo con la Seguridad Social y sabemos que eso no es así, que el tema de libre elección en el segundo y tercer nivel está garantizado. Para él, los temas críticos del sistema de salud son el financiamiento y mantenimiento de nuevos hospitales, así como romper con la cultura de deshumanización en los hospitales. Que el tema de la violencia obstétrica no se vea como algo normal, que no pase como yo lo he visto, que hay una persona en un suelo, en un pasillo, y pasan 10 personas frente a esa persona, a ese ciudadano, y no sé si indiferente. Entonces, quizás es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Lo que pasa es que en el hospital tiene consecuencias mucho más graves. Reveló que a los 50 hospitales que están siendo intervenidos se suman 42 en los que se están realizando cambios en el equipamiento. Hay 6 que se están construyendo nuevos. Está el hospital de Bonao, el hospital de Neiva, el hospital de Dajabón, San Francisco de Macorís, que esta semana ya se adjudicó la obra y comenzó el proceso de construcción. Hay un hospital en Nisibón que se va a hacer nuevo y un hospital en Las Terrenas. Luego los 50. Bueno, ahí veíamos un fragmento, como dijimos, de las declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud. Grandes retos y desafíos, entre ellos, ¿cómo es posible que el Colegio Médico Dominicano se sume a las clínicas privadas en su reclamo de que la atención primaria primero inicie por los hospitales? No, ¿por qué? Esto es un sistema integral. Además, aquí existe una idea de que los hospitales públicos no son para todo el mundo. Y nada más equivocado. A lo que tenemos que aspirar todos es a tener hospitales públicos que sean eficientes, que además se construyen con el dinero del presupuesto nacional y por tanto con el dinero de los contribuyentes, con el dinero de cada uno de los ciudadanos que a través del pago de sus impuestos permiten que el presupuesto nacional sea del tamaño que sea. Se construyen, entonces, se equipan, se gestionan. Exacto. O sea, la idea es de que los hospitales públicos tienen que ser para los pobres y que tienen que ser deficientes para que las clínicas privadas puedan funcionar mejor y para que quien trabaja en el sector privado tenga que seguir pagando, además del seguro básico de salud que le descuentan a todo el trabajador formal, tenga que incurrir en gastos extraordinarios en el pago de unos seguros complementarios para poder tener cierto nivel de servicio que le garantice a la persona un nivel de atención que salve su vida. Porque eso es a lo que se apuesta cuando se tiene un discurso a favor de que los hospitales públicos continúen funcionando de manera deficiente y entendiendo que los ciudadanos de clase media y clase alta no van a ir a los hospitales y tenemos que cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad tiene que cambiar en todos los sentidos. Recuerden que tuvo que emitirse una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social para decirle a las ARS que tenían que aceptar
las recetas médicas emitidas por un doctor con su exequatur reconocido por el Ministerio de Salud Pública, aun cuando viniera de un centro hospitalario donde ellos no tenían acuerdos. Pero no solamente eso, es que aquí los seguros de salud, los privados, algunos, no quiero decir todos, algunos se daban a la tarea incluso de negarle la atención o la cobertura de un estudio a un afiliado que le paga su dinero si la receta ese médico la hacía con un talonario de un hospital público. Como si los hospitales públicos no formaran parte de la red de salud. Eso ocurría en este país. Y digo ocurría porque yo quisiera pensar que se está acatando la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social y le podemos dar seguimiento a ese tema. O sea, se entiende que lo público no tiene que ver con esto, con este botín que tenemos, que es de donde cobramos nuestro dinero. Y esa transformación de pensamiento tiene que venir desde los médicos, desde los dueños de clínicas privadas, que tienen que comprender que cada vez más necesitamos centros hospitalarios adecuados, y desde los mismos ciudadanos que tenemos, y puedo decirlo, tenemos cierto nivel de desconfianza todavía por la forma en la que operan muchos hospitales públicos. Sin embargo, hay que decir que aquí ha habido un cambio, aquí hay hospitales públicos y centros de atención de salud públicos que tienen un nivel de gestión diferente y que se va notando el cambio. En adición a eso, hay que recordar que aunque hay personas que cotizan en la seguridad social y tienen un seguro privado, a veces su nivel de ingreso no le permite pagar los montos complementarios que cobran en las clínicas privadas, porque cada vez más se hace inefectivo el pagar un seguro costoso. Cuando usted va a una consulta a una clínica privada, dependiendo del médico, no importa que usted tenga el seguro del mayor nivel, siempre hay un complemento que es importante y hay que sacarlo de los bolsillos y que no necesariamente se le devuelve al afiliado. Entonces no todo el mundo tiene ese dinero para pagar ese complemento que obtienen las clínicas privadas o que solicitan los especialistas en un centro de salud privado. Tenemos que cambiar esa mentalidad, pero también tenemos que cambiar la mentalidad de los médicos que atienden en los hospitales públicos. Da pena saber que aquí hay centros hospitalarios que solamente quieren acceder a los medios de comunicación para hacer sus reclamos cuando las cosas están mal, pero que cuando se hacen denuncias serias con relación a la atención que ofrecen en sus servicios de emergencia, a ellos les preocupa más su imagen pública que hacer una transformación interna sobre la manera en la que opera su personal. Aquí tenemos que cambiar también la mentalidad de los médicos cuando atienden a las personas, a los pacientes cuando llegan al área de emergencia. También tenemos que cambiar la gestión de los hospitales públicos en ese sentido, que se determine quién está en una urgencia clara, que debe ser atendido inmediatamente, y quién está en la emergencia y puede esperar, porque esa no es una decisión del paciente, esa tiene que ser una decisión del personal que recibe, aquel que entiende que en ese momento tiene una emergencia y debe ser atendido rápidamente. Aquí tenemos casos en los que a las personas se les sienta por horas en una emergencia, tal vez porque los médicos que están en la emergencia no dan abasto, pero si no hay un criterio de gestión que permita incluso establecer una ruta de servicio adecuado para una gente que llega con un dolor de pecho que tiene que ser atendido inmediatamente y una gente que llega con una migraña muy fuerte que hay que ponerle una inyección y tal vez se puede aguantar, pero el paciente no es médico. Todo el que llega a una emergencia se siente mal, está asustado y entiende que tiene un problema que debe ser atendido rápidamente. Tiene que haber un sistema de control que permita trabajar bien y atender de manera adecuada a los pacientes. Y no puede ser un tema, insisto, de relaciones públicas, de que cuando entonces me hacen la denuncia es porque el periodista o la periodista tiene un mal criterio. No puede ser que los medios de comunicación solo sirvan para denunciar lo que a usted le conviene. Tenemos que transformar la mentalidad de esta sociedad con relación a cómo deben funcionar los servicios de salud para que juntos construyamos una sociedad distinta. Usted debe saber incluso cuándo está siendo maltratado en un hospital público y tiene que aprender incluso a saber dónde puede denunciar ese maltrato para que haya consecuencias. Y las consecuencias no tienen que ser exclusivamente que se despida a un médico o a una enfermera. Es un cambio en la forma en la que operan los hospitales públicos de nuestro país que deben ser
para todos, para todos. Algo en ese sentido también mencionaba el director del Servicio Nacional de Salud en la entrevista que vieron en pantalla. Él decía que aquí hay que hacer también un cambio de mentalidades de la gente, en el sentido de que la gente empiece a ver los servicios de salud pública no como un tema asistencial, no como se ve el bono gas, por ejemplo, como algo que se les regala, sino como algo a lo que tienen derecho. Ese es su derecho. Reclámelo porque ese es su derecho. Ese es un cambio de mentalidad también que es súper importante. Y otro cambio de mentalidad que yo creo que es importante es que quienes intervienen en ese proceso dejen de ver la salud como un negocio y empiecen a verlo como un derecho, en primer lugar, y dos, como un deber por parte de quienes prestan esos servicios. Porque lo que ha pasado en la República Dominicana con el tema de la salud es que se ha dejado al mercado por demasiado tiempo, y hay indicadores que lo dejan entrever. Eso pasa, por ejemplo, con la tasa de cesárea más alta del mundo, que la tiene la República Dominicana. Eso solo se explica si la salud de la mujer se le deja al mercado. Y por eso el indicador más alto de todo el planeta en materia de cesárea lo tiene la República Dominicana. Hay que empezar a ver la salud como un derecho. A la gente que no lo vea, como bien dice Chanel Rosa Chupani, como un tema asistencial. Como un favor. Y a los que ofrecen el servicio o se encargan de la gestión, que empiecen a verlo también como un derecho de la gente y no como un negocio. Esos dos cambios, junto con los cambios que mencionaba Amelia, del personal que gestiona y ofrece servicios de salud, podrían revolucionar por completo la situación en la que se encuentran los y las dominicanos y dominicanas que ahora mismo se sienten en alguna medida que no reciben del todo la ayuda y la atención que necesitan, precisamente porque se necesitan cambios como el de la atención primaria que ha sido propuesta por el sector público y que se encuentra siendo enfrentado a la Asociación de Clínicas Privadas y al Colegio Médico Dominicano, una cosa impensable bajo cualquier lógica.